Biomecánica. Preguntamos a la doctora Eva Lomas de Mutualia. ¿Qué es el laboratorio de biomecánica y cuál es su función dentro del servicio de rehabilitación? Bueno, el laboratorio de biomecánica es el conjunto de equipos que lo que buscan es una serie de equipación que lo que busca es poder medir la función del paciente, es decir, objetivar, nosotros solemos explicar a los pacientes que consiste en unos equipos que ponen número a la función del paciente. Antes, en la consulta, podíamos decir, este paciente cojea un poco, cojea mucho, tiene más, menos fuerza. Ahora podemos, gracias a la tecnología y a la biomecánica, podemos poner número al movimiento y a la función. Ese es el principal objetivo de estos equipos. ¿Cuándo y por qué decides orientar tu carrera profesional hacia la biomecánica y rehabilitación? Bien, esto ya desde la especialidad, yo hice la especialidad en el Hospital de Basurto, la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación con el doctor Araluce, Félix Araluce. Ya él me metió el gusanillo de la biomecánica, estuve haciendo una serie de cursos sobre parálisis cerebral infantil y el gait análisis, el análisis de la marcha. Gracias a él pude ver las posibilidades de la biomecánica y cómo dentro de la medicina física y rehabilitación lo que nos aporta es poder valorar, poder evaluar lo que es la función de los pacientes, tanto neurológicos como musculoesqueléticos, y cuando terminé la especialidad conocí al doctor Luis Arzuaga, que era el jefe de servicio de la antigua Mutua Vizcaya, que era Mutualia, y él me puso en contacto también con otros institutos y confió en la biomecánica. Él también contaba con una serie de equipos aquí de dinamometría que servían para medir la fuerza en la espalda y en las extremidades, y apostó también por la biomecánica, y eso hizo que también yo me interesara por venir aquí a Mutualia, y así es como comenzó el laboratorio de biomecánica junto a los equipos que ya tenía Luis Arzuaga de dinamometría. Empezamos a colaborar con el IBV, el Instituto Biomecánico de Valencia, para poder medir la forma de caminar, hacer análisis de marcha en nuestros pacientes. Desde tus inicios, ¿cuál ha sido la evolución y los cambios más significativos? Pues los cambios, yo cuando empecé en el Hospital de Basurto en aquel entonces, iba todo muy lento. Teníamos tecnología que a mí me parecía increíble, todo lo que hacíamos fotogrametría, poníamos marcadores en los pacientes, iba todo, teníamos que ir fotograma a fotograma, es decir, segundo a segundo, viendo cómo es el gesto de las articulaciones, cómo se desarrolla la forma de caminar de los pacientes. A lo largo del tiempo, con la tecnología que va toda pastilla ahora, somos capaces de hacerlo todo mucho más rápido, de integrar equipos, no solo de medir fuerza, de medir movimiento, podemos medir también actividad muscular, que es lo último, o sea, podemos integrar electromiografía de superficie, y ya en los últimos años podemos hacerlo no solo de forma analítica, sino también medir la función, no solo el análisis de la marcha, sino podemos medir cómo se cogen pesos, cómo se descargan, cómo se moviliza un hombro, cómo se suben o bajan escaleras. Es decir, ya no, vamos desde un análisis más analítico o más sencillo a ya actividades más complejas. Porque en realidad la biomecánica, nosotros cuando, por ejemplo, en una consulta los médicos pedimos una resonancia, una prueba de imagen, hacemos la foto en un momento y ahí no interviene la voluntariedad del paciente. Es decir, hacemos una radiografía, una resonancia, el paciente está quieto. O una analítica y miramos cómo está la sangre, el colesterol, parámetros. Pero en biomecánica tiene más intríngulis porque estamos valorando una función, un movimiento, interviene la voluntariedad del paciente, que esto significa si el paciente se siente a gusto, cómo está este día, si ha entendido cómo tiene que hacer, y estamos analizando de forma dinámica, no es una foto pero con movimiento y con función. Entonces es muy interesante y es una prueba complementaria a las pruebas de imagen y, como siempre decimos, a la exploración clínica, que sigue siendo lo fundamental dentro del quehacer clínico. Desde hace 7 años, eres coordinadora de biomecánica de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. ¿Cuáles son las principales funciones y objetivos de la entidad? Bien, los grupos de trabajo, en el grupo de trabajo de biomecánica, yo soy la coordinadora en estos momentos de este grupo de trabajo a nivel nacional de la SERMEF. El objetivo de este grupo de trabajo de biomecánica es ponernos en contacto los especialistas que estamos interesados en biomecánica, en este caso, poder compartir experiencias entre nosotros, hacer jornadas, aprender juntos, darnos a conocer y hacer que progrese el conocimiento. Nosotros hablamos no solo ya a nivel nacional, lo que en distintos hospitales, aquí hay gente solemos colaborar dentro del grupo de trabajo con hospitales que trabajan parálisis cerebral infantil como Virgen del Rocío en Sevilla, mutuas como Garsat con el doctor Quinchaler, que es una fiera en biomecánica,
con otras mutuas, también con el Hospital de Basurto. Quiere decir que hay varios hospitales que participamos en estos grupos de trabajo y el objetivo es compartir experiencias, ir para adelante y compartir conocimiento. Dentro de una mutua como Mutualia, ¿cuál es el objetivo de un laboratorio de biomecánica? Dentro de una mutua y también dentro de un hospital. Quiero decir, el objetivo de un laboratorio de biomecánica es, como he dicho antes, es objetivar el movimiento. El dolor, por así decirlo, y bueno, no es decirlo, el dolor es algo subjetivo. El dintel del dolor no tenemos la máquina de la verdad, lo que a mí me duele mucho, a ti te puede no doler mucho, quiero decir, pero al final el movimiento se le puede poner número, podemos objetivarlo. Entonces el objetivo es poder, dentro de la evolución de una patología de un paciente, poder poner números en movimiento. Y en las revisiones en medicina física y rehabilitación, nuestra especialidad lo que conlleva es la revisión de pacientes y el tomar decisiones en función de lo que estamos viendo. Para esto es una ayuda extraordinaria poder tener una información complementaria de un número, es decir, como he dicho al principio de la entrevista, es no poner número al movimiento, es poner número al movimiento, no decir cogea un poco, sino cuánto, y no depende del paciente, no es que yo sé que hace 2 semanas cojeaba un 5%, ahora un 6%, y ya en base a esa información tomar una decisión. ¿A quién van dirigidas estas pruebas? Estas pruebas a nivel interno, nosotros vamos a hablar de clientes internos y externos. A nivel interno, tanto los especialistas en traumatología como atención primaria, cuando ven a algún paciente susceptible, siempre decimos, por ejemplo, si analizamos la marcha, que no lleve muletas, pues para poder analizar movimiento o en las lumbalgias o en las cervicalgias, cualquier patología que esté alterada, que esté comprometida la función, a nivel interno nuestros médicos nos hacen solicitudes al servicio de rehabilitación. Luego también solemos hacer también desde la Comisión de Valoración, que es un organismo colegiado que dispone Mutualia, que lo que hacemos es una información complementaria para poder valorar la función a la hora de valorar y de ser justos, de decidir una incapacidad, de decidir el grado, si eso no es, y decidir el grado. Es una información complementaria que muchas veces es fundamental. Y a nivel externo, otras mutuas también nos hacen solicitudes y el propio INS. ¿En qué casos es recomendable realizar una valoración funcional biomecánica? Fundamentalmente los casos que nosotros trabajamos y en los que está indicado es para valorar evoluciones de pacientes, para poder tomar decisiones a lo largo del tratamiento y también para poder decidir si las últimas pruebas o los últimos registros son similares, para poder hablar de una estabilización de un proceso y poder ser justos a la hora de valorar la capacidad del paciente para reincorporarse a su actividad laboral. Y en el caso del deporte profesional, ¿cuándo es recomendable hacer uso de la biomecánica? Nosotros aquí no trabajamos tanto el ámbito deportivo, aunque sí en el sentido de que pacientes que nosotros tratamos necesitan actividades deportivas dentro de su entorno de trabajo, como es la policía, la chancha. Entonces, por ejemplo, en lesiones del cruzado anterior se utilizan las pruebas de biomecánica. De hecho, es el tema que se va a tratar en el próximo Congreso Nacional, que será en Barcelona en junio, el 5 de junio. Por ejemplo, ahí vamos a hacer un taller sobre el uso de la biomecánica a la hora de decidir la indicación de una lesión de cruzado anterior para ver si es quirúrgica o no, y en el caso de que no lo sea, cuando este paciente o este futbolista o este jugador de baloncesto puede volver a la actividad deportiva, porque hay una serie de criterios como es la simetría de fuerzas, lo medimos con dinamómetros, la estabilidad, el equilibrio. En biomecánica tenemos equipamiento para poder definirlo. Entonces, además hay una serie de criterios, los criterios de Cooper, que además unidos a la valoración biomecánica nos van a dar una información fenomenal para poder decidir cuándo el paciente está apto para la readaptación a su entrenamiento, a su actividad deportiva de alto rendimiento, o incluso decidir si un cruzado anterior es quirúrgico o no. ¿Sobre qué nuevos desarrollos estáis trabajando en biomecánica? El desafío es poder integrar más los equipos que tenemos. Nos gustaría también investigar, trabajar más sobre la actividad muscular, sobre la electromiografía de superficie para poder controlar la calidad del movimiento. También desarrollar más análisis de marcha con fotogrametría, poder hacer estudios de investigación. De hecho, ya estamos con un estudio de investigación para patología de rodilla, poder hacer más trabajo de investigación para poder ir a jornadas, a congresos, evolucionar, sobre todo investigación y luego aplicarlo en nuestros pacientes. Mutualia participa en muchos congresos sobre biomecánica. ¿Cuál es el último en el que habéis estado? Sí, este pasado 6 de marzo participamos, especialistas del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación,
en las jornadas de Euskal Herria de Medicina Física y Rehabilitación para dar a conocer cuáles son la forma de trabajar con el equipamiento de biomecánica, es decir, cómo utilizamos la biomecánica dentro de la consulta. Hablamos de estudios de marcha, de estudio de equilibrio y de dinamometría, para darlo a conocer no solo en el entorno Mutuas, sino también en la sanidad pública, porque son herramientas que el especialista en rehabilitación también está interesado para poder valorar mejor a los pacientes y hacer un seguimiento evolutivo más eficaz. En junio participaréis también en el 64 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. ¿Qué supone esta participación? Sí, vamos a participar dentro del área de trabajo del grupo de biomecánica en varias ponencias, una base de la mesa de no hacer en biomecánica. Esto es muy interesante porque va dirigido a hospitales, servicio público, clínicas privadas, es decir, las buenas prácticas en biomecánica. Esto es fundamental para a nivel nacional poder aunar criterios, hablar de las buenas maneras, que esto es importante dentro de una subespecialización. También vamos a llevar un trabajo de dinamometría en fracturas de muñeca, también hecho con un equipamiento, con el Biometris que tenemos aquí en el servicio, y vamos a presentar una serie de casos. Y de momento estos son los trabajos que vamos a presentar en SERMEF, y vamos a participar también en el taller, como he dicho anteriormente, del seguimiento del cruzado anterior para patología deportiva. ¿Hacia dónde va a evolucionar la rehabilitación? Pues buena pregunta. Yo creo que, como en todas las nuevas tecnologías, marcan el futuro de las especialidades. Nosotros en concreto tenemos muy presente ya desde hace 2 años el tema de la telerehabilitación, que es el seguimiento de los pacientes, cómo somos capaces de hacer un seguimiento del tratamiento de los pacientes que sean capaces en sus domicilios, tener fiabilidad con esos resultados, poder monitorizarlos desde nuestra consulta, y en base a eso tenemos más información para decidir mejor. Eso por un lado. Nosotros aquí tenemos medios, pero la sanidad pública también está interesada en estos temas de telerehabilitación, porque es que vamos hacia ahí, a dar mejor asistencia centrada en el paciente y siendo responsables con los recursos, porque la medicina también nos toca gestionar los recursos para que la rehabilitación, nosotros siempre decimos lo mismo, es poder dar la rehabilitación al que lo necesite, gestionar los recursos para que nadie se quede esperando hacer un tratamiento rehabilitador. Eso es lo que, en mi opinión, no debiera pasar. Ser responsables de los recursos que tenemos, utilizarlos bien para que se utilice allá a donde sea necesario.